Si se da cuenta, leí ese versículo o esos versículos acerca del profeta Malaquías, porque el profeta Malaquías habla inspirado por el Señor. Había habido pueblo en Israel que decía que servir a Dios no servía para nada, que era por demás, porque parecía ser que a los del mundo les iba mejor. Aquellos que no temían a Jehová parecía ser que estaban prosperados y que no había diferencia entre uno y el otro. Sin embargo, el mismo nuestro Dios le habla al pueblo y le dice, ¿verdad?, que abrió libro de memoria para poder escribir en él aquellos que le servían y aquellos que no le servían, aquellos que le temían y aquellos que no le temían a Dios. Y al final de cuentas, dijo el Señor, se van a dar cuenta entre el que hace lo bueno y el que hace lo malo. Yo leí esa escritura porque el capítulo del que yo le quiero hablar habla exactamente de eso. El capítulo 36 del libro de Génesis. El libro de Génesis nos habla acerca de los patriarcas, pero si se da cuenta, en muchos de ellos hace siempre una pauta para poder hablar de algunos pequeños detalles, de algunos personajes que estuvieron en la historia y que dejaron mucho que desear. Voy a hacerle una comparación, porque el capítulo 36 habla exactamente acerca de la vida de Esaú. El capítulo 36 se dedica a hablar de Esaú y de todos sus descendientes. Y me llama la atención la pauta que hace el Señor. Muchos a veces cuando hablan de la Biblia, cuando hablan de los personajes de la Biblia, se ponen a decir que saber si existieron, saber si fueron reales. A lo mejor es una fábula, es una historia, un mito, pero que no fueron personajes reales. Por eso es exactamente que están las genealogías en la Biblia, para mostrarle que no era cualquier fantasma, cualquier espíritu, cualquier pensamiento, solamente imaginación de hombres, sino que fueron personajes reales. No hay libro en la tierra que le pueda hablar de una manera como lo hace la palabra del Señor. Y hoy va a aprender muchas cosas acerca de Esaú. Porque cuando nosotros nos ponemos a pensar en Esaú, nos ponemos a imaginarnos a un hombre fracasado, a un hombre que le fue mal, a un hombre que quizás como no buscaba las cosas del Señor, padeció mucha necesidad, hablando materialmente. Pero yo quiero mostrarle que fue todo lo contrario. Y eso es lo que quiero enseñarle el día de hoy, el contraste y la comparación entre la vida de Jacob y la vida de Esaú. Amén. Así titulé el mensaje, la comparación de la vida de Jacob y de Esaú. En el capítulo 36, vamos a leer el capítulo 36, dice el versículo 1 en adelante. Estas son las generaciones de Esaú. Si yo pude, haberme brincado el capítulo 36, pero como está atachada la vida de Esaú con la vida de Jacob, quiero hacer esa comparación. Estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Bueno, ahí tenemos una gran información en cuanto a la Biblia, en cuanto al personaje de Esaú. Dice que Esaú es Edom. O sea, todos los edomitas vienen de Esaú. Cuando usted lee en la Biblia que el Señor profetiza en los profetas menores acerca de Edom, se está refiriendo a toda la descendencia de Esaú. ¿Ok? Para que se dé cuenta que cuando usted lea, va a identificar de dónde vienen y va a saber el por qué es que ellos se comportaban de la manera que se comportaban. Hoy vamos a aprender mucho acerca de Edom, o sea, en el cual es Esaú. Dice el versículo 2: Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán. Mire la aclaración que habla la Biblia. O sea, en pocas palabras, se tomó mujeres de yugo desigual. Siendo él de la familia de Abraham, Isaac, él desobedece por completo a Dios y se une a yugo desigual. A Ada, hija de Elón Eteo,
a Aholibama, hija de Ana, hijo de Sibeón, heveo. Sigamos. A Basemat, hija de Ismael, hermana de Nebaiot. Ada dio a luz a Esaú, a Elifaz, y Basemat dio a luz a Reuel. Y Aholibama dio a luz a Jeús y Jaalam y a Coré. Estos son los hijos de Esaú que le nacieron en la tierra de Canaán. Sigamos. Solo voy a leer unas cuantas más. Y Esaú tomó sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y todas las personas de su casa, y sus ganados y todas sus bestias, y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra, separándose de Jacob, su hermano. Porque los bienes de ellos eran muchos, y no podían habitar juntos, ni la tierra en donde moraban los podía sostener a causa de sus ganados. Ambos eran ricos, si se da cuenta. Y Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es, ¿se da cuenta cuántas veces lo repite? Usted lee todo el capítulo 36 y se va a dar cuenta que lo repite varias veces. Es Edom. Sigamos. Estos son los linajes de Esaú, padre de Edom, en el monte de Seir. Estos son los nombres de los hijos de Esaú: Elifaz, hijo de Ada, mujer de Esaú; Reuel, hijo de Basemat, mujer de Esaú. Y los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatam y Cenaz. Y Timna fue concubina de Elifaz, hija de Esaú. Y a ella, a ver, hasta ahí me voy a quedar. Y ella le dio a luz, ¿a quién dice? A Amalek. Y yo le voy a mostrar quién es Amalek. Amén. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Ahí nos vamos a quedar, porque luego sigue todas las genealogías de este varón. Voy a hacer estas preguntas y voy a tratar de contestarlas en la enseñanza. ¿Habrá diferencia entre servir a Dios o no servirlo, hermanos? ¿Habrá diferencia entre servir a Dios o no servirle? Muchos parecen ser de que dicen que no. Yo le voy a mostrar en esta noche que sí vale la pena. ¿Vale la pena el hacerlo? ¿En qué se marca la diferencia entre servir a Dios y no servir a Dios? ¿Y cuál es el resultado entre servirle o no servirle a nuestro Dios? Hablando acerca de la vida de Esaú, porque hay algunos que dicen, si le obedeces a Dios, vas a ser prosperado y vas a tener éxito y todo, ¿verdad? Pero si no le obedeces, vas a ser un fracasado, vas a ser un miserable, etcétera, etcétera, etcétera. Yo le hago la pregunta entonces, hablando sobre la vida de Esaú en la tierra. ¿Fue exitoso Esaú en la tierra, sí o no? Si nosotros leemos la Biblia, estamos hablando terrenalmente. ¿Fue exitoso en la tierra? Sí, fue exitoso. La segunda, ¿tuvo riquezas? Sí, tuvo riquezas. ¿Tuvo descendencia? Sí, tuvo descendencia. ¿Le fue mal a Esaú materialmente? No le fue mal materialmente hablando. Dese cuenta de las cosas que acabo de mencionar, porque es muy importante que nosotros notemos, como decía el profeta Malaquías, por demás está servir a Dios. Porque miren, a los impíos les va bien, a los que no sirven y obedecen a Dios les va bien, pareciera ser. Y de eso es exactamente de lo que quiero hablarle. Entonces, el primer punto que yo quiero que se dé cuenta en el capítulo 36 es la separación que hubo de Jacob con Esaú. Hubo una separación entre ambos. Uno iba a servir a Dios y el otro no iba a servir a Dios. Alguien que sirve a Dios y alguien que no sirve a Dios no puede andar realmente junto.
¿Por qué? Porque cada uno va a tirar de manera diferente y va a pensar de manera diferente. Imposible es que vayan juntos por la vida, porque sus propósitos son completamente diferentes. Entonces el capítulo 36 es el que marca el momento en que Jacob y Esaú se separan de una vez por todas. Registra todos los descendientes de Esaú para que nos demos cuenta nosotros cómo le fue a través de la historia a este varón llamado Esaú. Era imposible que siguieran juntos, porque como ya dijimos, Esaú no seguía las cosas espirituales, sino que seguía las cosas mundanas, mientras que Jacob le apuntaba a las cosas espirituales. Metas completamente diferentes, mundos completamente diferentes, objetivos completamente diferentes. Ambos eran ricos, ambos contaban con muchos animales, pero recordemos que la tierra en la que estaba le pertenecía a Jacob. Quien debía de irse era Esaú, porque esa tierra el Señor se la había prometido a Jacob. Por lo tanto, quien debía de apartarse de esa tierra debía de ser Esaú, porque Dios le había dado como herencia esa parte de Canaán. Alabado el nombre del Señor. Hay una división entonces entre el que será pueblo de Dios y aquel que va a ser mundano. Óigalo bien. Siempre, yo le dije la vez pasada a través de una prédica que Dios sí divide. Divide la tierra de las aguas, divide la luz de las tinieblas. Amén. Divide a los que son de su pueblo y los que no son de su pueblo, a los que obedecen y no desobedecen. Amén. Entonces, aquí nos damos cuenta que hay una división entre aquel que será el pueblo de Dios y el que será del mundo. Recuérdense que ellos son hermanos carnales, nacen de la misma madre. Sin embargo, como le decía, sus objetivos son completamente diferentes. La separación de Jacob con Esaú marca el cumplimiento de la palabra de Dios de que Esaú sería una gran nación de personas. Amén. Porque si recuerdan la profecía que le dio el Señor a la mamá de ellos, a Rebeca, en cuanto a lo que cada uno de ellos iba a hacer. Veamos el capítulo 25, versículo 23 del libro de Génesis, para que podamos darnos cuenta de lo que yo le estoy hablando. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué pasó? ¿Se atrasó el hermano de atrás? Anda atrasadito. Capítulo 25, versículo para avanzar, 23. Leámoslo, hermano. Y le respondió Jehová: dos naciones hay en tu seno. Naciones, ¿sí se dan cuenta? Dios lo predice antes que nacieran, para que se dé cuenta que la palabra del Señor, cuando se habla, se cumple. Y no necesita estar la persona en ese momento. Dios puede hablar aquello que no está, como que si estuviese. Bendito sea el nombre de Dios. Cuando yo miro a este Dios hablar de tal manera, me da confianza. Y dos pueblos serán divididos. Dígalo conmigo. Serán divididos. ¿Sí se da cuenta? Desde tus entrañas. En un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Eso lo dijo nuestro Dios antes que naciera Esaú y Jacob. Y antes que naciera le dijo lo que iba a ser de cada uno de ellos. Si Jacob se moría antes de tiempo, si Jacob no tenía descendencia, si Jacob no llegaba a ser una nación, entonces la palabra de Dios no se cumple. Pero por eso está el capítulo 36, para dejarnos claro que la palabra de Dios se cumple. Amén, hermanos.
se cumple la palabra de nuestro Dios. Por eso debemos de confiar nosotros en la bendita palabra de nuestro Dios. En el capítulo 27, versículo 39, se le dice algo proféticamente hablando el padre a Esaú. Recuérdese que Isaac bendice a Jacob, le da la bendición de la primogenitura, la bendición de Jehová. Y luego viene Esaú y reclama: ¿tienes alguna bendición para mí?, le dice. Y es ahí donde le contesta exactamente Isaac. Entonces Isaac, su padre, habló y le dijo: he aquí será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba. ¿Se da cuenta? 40. Y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás. Y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de tu cerviz, dice la palabra del Señor. Ahora, yo quiero entonces que se dé cuenta que hubo una separación porque Dios ya lo había anticipado. Porque uno del mundo con un cristiano, con alguien que sirve a Dios, no pueden andar juntos. No, es imposible. Las metas son completamente diferentes. Ambos tienen objetivos y metas diferentes. El destino de ambos sería diferente. Se miraría al final cuáles iban a ser los resultados de la vida de cada uno de ellos. Ahora, habiéndole dicho de que en el capítulo 36 nos marca no solamente la historia de Esaú, sino que nos marca también la separación entre ambos, quiero que vea que la historia testifica que Esaú obtuvo lo que buscaba. ¿Qué le quiero decir con esto? Esaú nunca miró al cielo. Esaú nunca miró a Dios. Y a Esaú no le importó lo espiritual. Por lo tanto, toda su mirada y toda su búsqueda estaba en la tierra. Si usted se esfuerza en la tierra, si usted le echa todas las ganas que usted quiera, usted quizá pueda llegar a ser una persona muy importante en la tierra. Y eso es exactamente lo que le pasó a Esaú. Lo primero que nosotros vemos acerca de Esaú, para recordárselo una vez más, es que Esaú, la Biblia dice que Esaú era un hombre profano. Amén, hermanos. Esaú era un hombre profano. ¿Qué significa la palabra profano? ¿Quiere que le pregunte? ¿Le pregunto o no le pregunto? A ver, póngame la Biblia porque si no, no vamos a avanzar. Hebreos capítulo 12, versículo 16. 12, 16 del libro de Hebreos. Mire, si nos tardamos, échele la culpa al de la computadora. No sea que haya alguno fornicario o profano como Esaú. Eso no lo digo yo. Eso lo dice la Biblia. Eso lo dice Dios. Que Esaú era un fornicario y era un profano. Que por una sola comida vendió su primogenitura. La palabra profano significa que no le importan las cosas sagradas, que no le importa la voluntad de Dios, que no le importa el obedecer su palabra, que no tiene ningún interés en lo que Dios dice o no dice. Eso es un profano. O sea, en pocas palabras, Esaú nunca vio el cielo. Nunca le interesó nadie más que su propia vida. A él siempre le interesaron las cosas terrenales. Eso significa la palabra profano. Entonces, la historia testifica que Esaú obtuvo lo que buscaba. Vendió la primogenitura porque no le importaba. Dio su bendición porque no le importaban las cosas de Dios. Por eso se le llama profano. Número 2. Él siguió sus propios deseos. Dios decía: no se casen
con mujeres de otras naciones paganas. Y sin embargo, vemos que Esaú contrajo matrimonio con cananeas. Aleluya, con mujeres cananeas que despreciaban también a Jehová. Amén, hermanos. O sea, él no busca agradar a Dios a través de una mujer que le teme. Él busca mujeres paganas que le sirven a dioses falsos. Cuando él se casa con mujeres cananeas, establece vínculos con los pueblos cananeos. O sea, se identifica con ellos y no con Dios. Amén. A través del matrimonio. Entonces eso prácticamente determinó que sus descendientes iban a adorar dioses falsos. Porque todos los cananeos adoran dioses falsos. Entonces cuando él se casa con ellos, establece y dice de una vez: nosotros vamos a servir también dioses falsos. A él no le importaba a Dios. La historia testifica que obtuvo lo que buscaba. Se recuerda que Esaú es aquel tipo de persona que decía: yo quiero esto y lo obtengo. No me importa si le gusta o no le gusta a este. No le importa si estoy agradando o desagradando a Dios. Era aquel que seguía sus pasiones y sus deseos a pesar de que podían estar desagradando a Dios. Dice la Biblia que cuando él, sus padres oyeron que él se había casado con mujeres extranjeras, eso les molestó a sus padres. Pero a él no le importó. Él lo hizo a propósito, dice la Biblia. Alabado el nombre de nuestro Dios. Entonces, la historia testifica que Esaú obtuvo lo que buscaba. ¿Qué buscaba? Obtuvo riquezas materiales. Usted se da cuenta a través de la Biblia que él dice que fue rico. No fue un hombre pobre, pero dése cuenta que es un hombre profano. No fue pobre. Amén, iglesia. No fue pobre. Se dedicó a buscar las riquezas y las halló. Amén. Se dedicó a buscar las riquezas y las halló. No fue pobre porque era lo único que le importaba y obtuvo, y eso obtuvo de Dios, podríamos decir. Él no obtuvo ninguna cosa del cielo. Todo lo que obtuvo fue terrenal. Entonces, ¿prospera el hombre terrenal? ¿Prospera el hombre mundano? Nosotros no podemos negar lo que nuestros ojos ven. Sería tonto decir lo contrario. Sería ilógico. Yo quiero que se dé cuenta de esto que le estoy diciendo, porque Dios sí le dio a Esaú algo, pero lo que le dio fue terrenal. ¿Quiere que se lo compruebe? A ver, vayamos al libro de Josué 24:4. A Isaac le dio a Jacob y a Esaú. O sea, Isaac tuvo esos dos hijos. Y a Esaú le dio el monte de Seir para que lo poseyese. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Si se da cuenta que hay un pero, ¿verdad? Dios le permitió poseer la tierra de Seir, o sea, Edom. ¿Me doy a entender? Obtiene lo terrenal, porque busca lo terrenal. Ahora, en el capítulo 2 del libro de Deuteronomio, 2:1 al 8, para que veamos un poquito más amplio lo que le estoy diciendo, ahí están haciendo un recordatorio de la ley y de las cosas que se habían vivido en el pasado. Luego dice Moisés: luego volvimos y salimos al desierto, camino del Mar Rojo, como Jehová me había dicho, y rodeamos el monte de Seir. Dígame, ¿cuál es el monte de Seir? ¿Ah? ¿Cuál es el monte de Seir? El que conquistó Esaú.
por mucho tiempo. Sigamos. Vamos. Y Jehová me habló diciendo a Moisés: bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte. Sigamos. Y manda al pueblo diciendo: pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho. No os metáis con ellos, porque no os daré de su tierra, ni aun lo que cubre la planta de un pie. Mire cómo es Dios, hermano. Pocas palabras, nada de esto va a ser de ustedes. Ni un pedacito que cubra un pie, dice, no se los voy a dar. ¿Por qué? Porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. ¿Está claro o no está claro? Compraréis de ellos por dinero los alimentos y comeréis. Y también compraréis de ellos el agua y beberéis. Pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. ¿Sí se da cuenta de algo allí, hermano? Israel anda por el desierto, con sed, con hambre, pero Dios le está proveyendo. Mientras que Edom, Esaú, está en Seir con todo lo necesario. Está establecido. ¿Quién parece que está mejor terrenalmente hablando? Esaú, exactamente. Edom. Esaú es Edom. Dice el 8. Y nos alejamos del territorio de nuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitaban en Seir, por el camino del Araba, desde Elat y Esión-Geber. Y volvimos y tomamos el camino del desierto de Moab. Yo le quería mostrar esa parte para que usted se diese cuenta de que no le fue mal materialmente hablando entonces a Esaú. Se mencionan a sus hijos y nietos que fueron jefes. Usted lea el 36. Se va a dar cuenta que fueron jefes, que ganaron prominencia mundana. O sea, en su momento Esaú creció, Esaú fue famoso en ese momento, y también sus hijos. Y vamos a leer parte a través de la Biblia de quién es Edom para que se dé cuenta usted. Pero fueron enterrados para siempre, fueron enterrados para siempre, pero sin historia. Sin historia. Se mencionan en el capítulo 36 unos cuantos, pero de ellos no se habla mucho, porque al final de cuentas dejaron de existir. Obtuvieron en su momento todas las cosas materiales de esta tierra, pero no tenían esperanza de Canaán, la tierra prometida. No tenían esperanza del cielo. No tenían esperanza de la gran ciudad. No tenían esperanza de las cosas eternas. En pocas palabras, Esaú busca lo terrenal y se queda con lo terrenal, vive en lo terrenal, pero hasta ahí llegó su historia. Ahí se acaba todo lo que es realmente Esaú. Fueron exitosos en su momento, tuvieron riquezas, tuvieron descendencia en la tierra, les fue muy bien, pero todo bajo un hombre profano. Un hombre que no temía a Dios. Imagínense la descendencia de un hombre que no temía a Dios, que no le importaban las cosas de Dios. ¿Qué podía salir bueno entonces de Esaú? ¿Qué le puede heredar a usted, a sus hijos, de lo que tiene dentro de su corazón? ¿Qué puede darle para que le haga bien para con Dios? Para que prepare su futuro, para que tenga no solamente esperanzas en esta tierra, sino también allá en el cielo. Gloria al nombre del Señor. Y Esaú deja huella en sus descendientes.
Se va a dar cuenta la huella que dejan sus descendientes. Porque tampoco a ellos les importaron las cosas de Dios. Óigalo bien, qué tremendo lo que nosotros podemos heredar espiritualmente en nuestros hijos. Alabado el nombre del Señor. No les heredó nada de lo eterno, no les heredó nada de las cosas espirituales, sino que les heredó puras cosas terrenales. Terrenos, riquezas, animales, todo lo que usted se puede imaginar. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia acerca de los descendientes de Esaú? ¿De quién es Edom en la Biblia? Porque hay una cosa muy importante que quiero que usted sepa. O usted le sirve a Dios o usted no le sirve a Dios. No hay nada en medio. O usted está con Dios o usted está contra Dios. Si usted no le sirve a Dios, usted y yo nos convertimos automáticamente en enemigos de Dios. Y eso es exactamente lo que pasa con Esaú. Esaú, la persona, con Jacob, llegó a tener una reconciliación. Pero dentro del corazón de Esaú siempre quedó la espinita. Siempre quedó aquella amargura. Siempre quedó aquel resentimiento. Y nosotros lo podemos notar a través de lo que la Biblia nos dice de los descendientes de Esaú. ¿Sabía usted que Edom, que es Esaú, fueron enemigos del pueblo de Dios? Edom, pero ¿cómo es posible si nació de la misma Rebeca? Fueron enemigos de Dios al no dejarlos pasar por sus tierras que estaban en el camino cuando se dirigían a la tierra prometida. Eran sus hermanos, eran parientes. ¿Qué pasó con ellos? No les importaba el plan divino. No les importaba que el interrumpir el paso de los israelitas iba a impedir que el Mesías viniera a la tierra. Cuando Jacob está obedeciendo a Dios, pero Dios nos tiene en mente a través de la familia de Jacob. Porque nosotros íbamos a nacer un día. Y tenía un plan redentor el Señor para con ellos. Veamos algunas escrituras que nos muestran semejante cosa. En el libro de Números, capítulo 20, versículo 14, dice la Biblia. Léalo conmigo. Envió Moisés embajadores al rey de ¿dónde dice? De Edom, desde Cades. Óigalo bien. Diciendo, así dice Israel tu hermano. Ahora, ahí ya no estaba Israel. Ahora era la nación de Israel. Pero son descendientes, por eso le dice tu hermano. Así dice Israel tu hermano. Tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido, le dice, cuando iban por el desierto. Cómo nuestros padres descendieron a Egipto y estuvimos en Egipto largo tiempo. Y los egipcios nos maltrataron y a nuestros padres. Y clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra voz. Ese fue el mensaje que les enviaron. Y envió un ángel y nos sacó de Egipto. Y he aquí estamos en Cades, ciudad cercana a tus fronteras. Gloria a Dios. Te rogamos, si se da cuenta lo que le dice, te rogamos que pasemos por tu tierra. No pasaremos por labranza ni por viña, ni beberemos agua de pozos. Mire todo lo que hicieron. Se da cuenta que había una aspereza entre ellos. Por el camino real iremos, sin apartarnos a diestra ni a siniestra. No vamos a tocar un pedacito de ustedes hasta que hayamos pasado tu territorio. Entonces Edom dijo, aleluya, Israel va a venir para acá.
Vamos a hacerle de bendición. Dice el 18. Edom le respondió: no pasarás por mi país. ¿Cómo puede ser posible? De otra manera, saldré contra ti armado. Oh, párale. ¿Era Edom amigo o enemigo de Dios? ¿Sí se da cuenta? Y estaba bien armado, estaba bien establecido. Sigamos. 19. Y los hijos de Israel dijeron: por el camino principal iremos, y si bebiéremos tus aguas, yo y mis ganados, daré el precio de ellas. Déjame solamente pasar a pie, nada más. 20. Pero él respondió: no pasarás. ¿Sí se da cuenta quién es Edom? ¿Sí se da cuenta quién es Esaú? Y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte. Qué duro, hermanos. Ellos vienen batallando en el desierto. Ellos traen necesidad en el desierto. ¿Cuántos años habían pasado? No lo sabemos en ese momento. Pero dése cuenta los familiares cómo respondieron en ese caso. Dice el versículo 21. No quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio, y se desvió Israel de él. Oiga, qué maldad. Entonces yo le pregunto, a Esaú no le importaban las cosas de Dios, y a sus descendientes le importaban las cosas de Dios, ¿sí o no? No le importaban las cosas de Dios. Su plan, su objetivo del Señor, a ellos les valía. No quisieron ayudarles, porque esa gente no estaba enfocada en Dios. Ellos tenían sus propios dioses. Aleluya. Veamos lo que dice Abdías, capítulo 1, capítulo 1, versículo 10 al 14. Por cierto, le recomiendo leer todo el libro de Abdías, que no es tan largo, solo tiene un capítulo. Esa profecía es contra Edom. ¿Ok? Dese cuenta hasta dónde aparece. 1:10 de Abdías dice: por la injuria a tu hermano Jacob, te cubrirá vergüenza, y serás cortado para siempre. Sigamos. El día que estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. ¿Era entonces Edom enemigo o amigo? Era enemigo. Ahí no está profetizando con la persona de Jacob y Esaú, sino con los descendientes. En los momentos en que Israel fue llevado cautivo, y ellos pudieron hacer algo, pero no lo hicieron. Sigamos leyendo. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. Sigamos. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. ¿Sí se da cuenta? Enemigos. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen. Ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. ¿Qué le parece? Ese es Esaú.
Ese es Edom, esos son los descendientes. Se da cuenta la pauta que hace el libro de Génesis capítulo 36. Para mostrarnos qué fue lo que salió de él. ¿Hay diferencia entre servir a Dios y no servir a Dios? Claro que sí. Nuestro pensamiento cambia, nuestra manera de ver la vida cambia. Él no vio de la misma manera a su hermano. Lo despreció. Bendito sea el nombre de Dios. El Salmo 137, cuando usted lee ese salmo se da cuenta que está hablando de cuando Israel fue llevado cautivo por Babilonia. Y los babilonios le decían: cántennos, canten alabanzas. Y dice que ellos tenían sus arpas colgadas, porque no podían cantar en tierra extraña, dice la Biblia. Ese mismo libro, el capítulo 137, versículo 7, nos da una pequeña información acerca de Edom. Mire, cuando se da cuenta cómo la Biblia empieza a entenderla y empieza a tener sentido aquello que aparece en algunos versículos. Oh Jehová, dice el salmista, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían: arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Mire cuál era el deseo de esta gente. Destrúyanla, ya no queremos verla. Entonces vemos que los de Edom están en el plan del diablo. Son enemigos, quieren que sea destruida, que desaparezca. Eso es Edom. En la Biblia aparecen muchas profecías contra Edom, pero yo no voy a leerlas todas. Su deber es leerlas, encontrarlas, para que se dé cuenta lo que Dios dijo acerca de Edom. Pero se da cuenta que no fue por gusto. Aquel que tiene odio en su corazón, aquel que tiene envidia en su corazón, aquel que quiera que le vaya mal a un hermano o a una hermana, no puede tener a Dios. Esta gente pensaba solamente en ellos mismos. Se aprovechó de Israel en el desierto. ¿Sabía usted que ellos se aprovecharon? Los edomitas. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 25, versículo 17. ¡Aleluya! Acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino cuando salían de Egipto, cuando salías de Egipto. Pero ahí no dice Edom, hermano. Ahí dice Amalec. Yo me quedé en una cita, en un versículo, en donde yo le hice la aclaración de los descendientes. Porque Amalec viene de Esaú. Terrible, ¿verdad? De cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti. Cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Dice el 19. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para la que la poseas, borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo, no lo olvides. Aleluya. Se recuerda que a Saúl se le ordenó que acabara con todos los de Amalec. Y Saúl no lo hizo. Dejó con vida al rey. Miren las consecuencias. ¿Sabe por qué dio la orden entonces el Señor, verdad? Las cosas que están escritas en la Biblia no se escriben solamente por escribirse. Él es el juez de toda la tierra y Él hace justicia en ella. ¿Sabe qué otra cosa hicieron?
los de Amalec, porque los de Amalec son de Esaú, secuestraron a las mujeres de Israel y a todos los que estaban allí. Óigalo bien, en el capítulo 31 al 6 de Primera de Samuel, veámoslo. Cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Ziklag, y habían asolado a Ziklag y le habían prendido fuego. O sea, esos dos andaban eran unos pandilleros. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. ¿Sí se da cuenta el dolor que causaron? Las dos mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Mire hasta dónde llegó. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Sabe que David sometió a todo Amalec? Porque no le voy a seguir leyendo, si no me emociono. Si usted sigue leyendo en la escritura, dice la Biblia que David fue a consultar al Señor y le dijo: Señor, ¿lo sigo o no lo sigo? ¿Lo vas a entregar en mi mano o no lo vas a entregar en mi mano? Y el Señor le dijo: síguelo, porque yo lo voy a entregar en tu mano, le dijo. Yo pensé que iba a dar gloria a Dios usted. Aleluya. Mire lo que es Esaú, mire lo que es Edom. Para siendo enemigos, si se dan cuenta. Pero son ricos, pero tienen tierras, pero tienen ejército, pero tienen posesiones. Pero hay algo que los distingue: no tienen a Dios. Y eso marca una diferencia cuando no tenemos a Dios. En el libro de Esther, eso se lo estoy diciendo así, un hombre llamado Amán. Él era agagita. ¿Sabe de dónde viene él? De Amalec. ¿Y qué quiso hacer Amán en el libro de Esther? Matar, exterminar a todos los judíos. Entonces yo le hago la pregunta: ¿Esaú qué era? ¿Amigo o enemigo? Cuando no sirves a Dios, cuando no buscas las cosas de Dios, automáticamente eres enemigo, porque vas en contra de los principios bíblicos. Por eso se marca una diferencia allí. Por eso se nos dice quiénes eran los descendientes de Esaú. Yo le dije: vamos a hacer un contraste, una comparación entre los que sirven a Dios y los que no sirven a Dios. Los que no sirven a Dios se hacen enemigos de Dios, porque estorban la obra de Dios, ridiculizan la obra de Dios, impiden la obra de Dios, se ponen en contra de los hijos de Dios. Aleluya. Ahí le va otro edomita. Herodes venía de Edom, era edomita. ¿Y qué quiso hacer Herodes? ¿Se recuerdan cuando le dijeron que había nacido en Belén? Él dijo: vayan por favor, le dijo, a ver dónde está para que yo lo adore. Pero ¿cuál era la intención de Herodes? Matarlo. Mire hasta dónde llega la desobediencia. Mire cómo va cruzando las descendencias. Qué terrible es esto. Por eso es necesario buscar a Dios. Es necesario amar a Dios, obedecer a Dios
y esperar en Dios. Imagínese Herodes en el tiempo de Jesús. Aleluya. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. ¿Cómo entonces nosotros resumiríamos la vida y descendencia de Esaú? ¿Ah? ¿Cómo la resumiríamos entonces? Una vida secular, apartada de Dios y enfocada en la tierra. Yo no puedo decir que amo y sirvo a Dios y estoy enfocado en esta tierra. No, señores, no hay tal cosa. Número 2. O sea, cuando le digo secular, él pensaba en las cosas de esta tierra, no le importaba nada más. Número 2, una vida profana como las demás naciones. O sea, tenía muchos dioses falsos a los cuales adoraba. Así se puede resumir la vida de Esaú. Una vida llena de riquezas, llena de materiales, de orgullo y de prepotencia. Porque Esaú era un prepotente, era un orgulloso. ¿Cómo se resume la vida y descendencia de Esaú? Fue siempre un obstáculo para los planes redentores de Dios. ¿Cierto o no es cierto? Hermano, ¿cierto o no es cierto? ¿Fue un obstáculo, sí o no? Todo el tiempo se opuso. Gloria a Dios. A él no le preocupaba nada más que su persona. El que es hijo de Dios, hermano, no puede ser un egoísta. Siempre tiene que pensar en su hermano, en la salvación de las almas. ¿Cómo se resume la vida y descendencia de Esaú? Fueron despojados de sus pertenencias, fueron destruidos, recibieron el juicio de Dios por su maldad, por su arrogancia. Hoy en día son solamente historia. Una nación sin esperanza en aquel entonces. Aleluya. Fueron un pueblo que heredó de su antepasado orgullo. Eran muy orgullosos los edomitas, porque habían llegado a conquistar con la espada y habían adquirido un terreno muy, muy seguro. Por eso la profecía habla en contra del orgullo de Edom. Aleluya. Hasta el libro se le cayó aquí. Un pueblo que heredó de su antepasado orgullo, amargura y resentimiento. Yo imagino al abuelo diciéndole: sí, es que Jacob, ustedes vieran lo que me hizo. Me robó la herencia, me robó la primogenitura. Este es cuidado, cuídense de él. Nunca, siempre van a ir en contra de él, porque si no, ¿sí me entiende? Así podemos ser nosotros también. Por eso dice la Biblia que al orgulloso Dios lo ve de lejos. Amén. Al altivo Dios lo baja. A Esaú se le conoce como que en su corazón tiene raíces de amargura, dice el libro de Hebreos. Le crecieron en su corazón y creo que nunca las abandonó. Se puede transmitir esto entonces a las futuras generaciones, porque podemos darnos cuenta nosotros. Entonces, ¿de qué le sirvió todo lo que obtuvieron sin contar con Dios? ¿De qué le sirvió? ¿Les ayudó el dinero? ¿Los salvó del juicio del Señor? ¿Les ayudaron las riquezas, las tierras, el ejército cuando se levantó el juicio de Dios? No. Todo aquel que confía en cualquier cosa de esta tierra no va a prevalecer. Mire lo que dice en el libro de Jeremías, capítulo 49, 7. Gloria. ¿Está aprendiendo algo o no? Acerca de Edom. Esa es profecía de Jeremías.
Así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿No hay más sabiduría en Temán? Se le van de muy inteligentes. ¿Se ha acabado el consejo en los sabios? ¿Se corrompió su sabiduría? Huid, volveos atrás, habitad en lugares profundos, oh moradores de Dedán, porque el quebrantamiento de Esaú traeré sobre él en el tiempo en que lo castigue, dice. Mire lo que hay para Esaú y se recuerda las promesas que hay para Jacob. Si vendimiadores hubieran venido contra ti, ¿no habrían dejado rebuscos? Si ladrones de noche, ¿no habrían tomado lo que les bastase? Mas yo desnudaré a Esaú, descubriré sus escondrijos y no podrá esconderse. Será destruida su descendencia, sus hermanos y sus vecinos, y dejará de ser. Deja tus huérfanos, yo los criaré, y en mí confiarán tus viudas. Porque así ha dicho Jehová, he aquí que los que no estaban condenados a beber el cáliz, beberán ciertamente. ¿Y serás tú absuelto del todo? No serás absuelto, sino que ciertamente beberás, dice la Escritura. Porque por mí he jurado, dice Jehová, que asolamiento, oprobio, soledad y maldición será sobre Bosra, y todas sus ciudades serán desolaciones perpetuas. La noticia oí de que Jehová había sido enviado mensajero a las naciones, diciendo, juntaos y venid contra ella y subid a la batalla. He aquí que te haré pequeño entre las naciones, menospreciado entre los hombres. Tu arrogancia te engañó. Se da cuenta que era un arrogante. Y la soberbia de tu corazón, tú que habitas en cavernas de peñas. Por eso era que Esaú se sentía grande, porque se cree, hermano, que podía venir un ejército, cuenta la historia, que podía venir un ejército grande, y era tan bueno el territorio donde estaba Esaú, que 25 soldados de ellos podían acabar con cualquier ejército, por la forma en que estaba el territorio puesto. Tú que habitas en cavernas de peñas, que tienes la altura del monte, aunque alces como águila tu nido, de allí te haré descender, dice Jehová. Y se convertirá Edom en desolación. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y se burlará de todas sus calamidades. Como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra y de sus ciudades vecinas, así dice Jehová, así no morará allí nadie, ni habitará hijo de hombre. He aquí que como león subirá de la espesura del Jordán contra la bella y robusta, porque muy pronto le haré huir de ella, y al que fuere escogido la encargaré. ¿Por qué? ¿Quién es semejante a mí? ¿Y quién me emplazará? ¿Quién será aquel pastor que me podrá resistir? Por tanto, oíd el consejo que Jehová ha acordado sobre Edom y sus pensamientos que ha resuelto sobre los moradores de Temán. Ciertamente los más pequeños de su rebaño los arrastrarán y destruirán sus moradas con ellos. Del estruendo de la caída de ellos la tierra temblará, y el grito de su voz se oirá en el mar rojo. He aquí que como águila subirá y volará y extenderá sus alas contra Bosra, y el corazón de los valientes de Edom será en aquel día como el corazón de mujer en angustias. ¿Cómo se resume la vida y descendencia de Esaú? Ahí está. Una vida profana, una vida que no sirve a Dios. ¿Qué legado queda de los edomitas? ¿Qué dejaron de bueno? ¿Cuál fue la recompensa para ellos? Quedaron borrados
de la faz de la tierra. El capítulo 36 nos habla acerca de esa descendencia. Y se da cuenta alrededor de toda la Biblia, a través de toda la Biblia, lo que se dice de Edom. Entonces yo le hago la pregunta a usted. ¿Hay diferencia entre servirle a Dios y no servirle? Cuando a Jesús lo llevaron a Pilato, Pilato se lo mandó a Herodes. Cuando Jesús está frente a Herodes, es Jacob contra Esaú. Es Edom con los judíos. Uno representa a Edom y el otro representa a los judíos. Y se recuerda lo que hizo Edom al judío Jesús. Dice que se burló de él. Se rió de él. ¿Y qué hizo Jesús con Edom? Háblame, haz un milagro. Yo creo que fue al único hombre que Jesús no le dirigió su palabra. Qué triste. Eso es Esaú, eso es Edom. Pero recuerde, fue rico, tuvo tierras, tuvo ejército, se estableció, en su momento tuvo nombre. ¿Pero qué es Edom? La diferencia que marca Jacob en la historia. Porque Jacob marca una historia, no como la de Esaú. Jacob siempre buscó la bendición espiritual de parte de Dios, lo cual le trajo dirección en su vida. Y aunque la regó en algunos momentos, le decía: levántate, ve para acá, ve para allá, ahí te quiero. Jacob obedeció a Dios de ir a la tierra prometida. Para Jacob ir a la tierra prometida, para Israel ir a la tierra prometida es como la antesala de lo que sería el cielo para la iglesia. Cuidó de poner por obra lo que Dios le había mandado. ¿Valió la pena? Yo no oigo juicio contra Jacob, pero sí veo juicio contra Edom. Yo veo promesas para Jacob, pero no veo promesas, sino destrucción para Edom. Jacob también fue bendecido por Dios mientras obedecía. Pero se da cuenta la bendición de uno y la bendición del otro. Uno iba sirviendo al Señor y el Señor lo iba bendiciendo. Pasó necesidades, pero él seguía obedeciendo. Parecía ilógico que le tuviese que rogar a su hermano, el cual aparentemente debía de estar miserable. Sin embargo, él llevaba la presencia de Dios. Dios peleaba por él. Jacob siempre tuvo lo necesario y un poquito más. Pero Jacob tenía su mirada en el galardón celestial. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué legado deja Esaú? ¿Y qué legado deja Jacob? Lo dice la Biblia. ¿Se imagina lo que está escrito allá de Esaú? Lo que está escrito allá de Jacob es completamente diferente. Allá lo reconocen, pero a Esaú no. El legado es importantísimo para toda la raza humana de parte de Jacob. ¿Por qué es importante el legado que deja Jacob? Porque de él viene el Mesías. Que vino de Esaú. Mire la historia, cómo es de diferente cuando se compara. Pasó necesidades, por supuesto.
Pasó angustias Israel, por supuesto, pero Dios siempre estuvo con ellos. Lo importante era tener su mirada en el galardón. Por eso la Biblia siempre aconseja: no te alborotes, no te sientas mal porque el impío prospera. Porque de repente usted mira a un rico que hace y deshace y presume con su carro, con una gran casa, y usted dice: yo le sirvo al Señor. Pero ¿qué va a quedar de ellos? En cambio de nosotros, nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Amén, hermanos. Nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Pertenecemos a nuestro Señor Jesucristo. Somos perdonados por su sangre preciosa. Somos bienaventurados, dice la Biblia. Tenemos lo necesario. Aleluya. ¿Qué legado estamos dejando nosotros? Si yo me muero, ¿qué pude haber dejado yo de mi relación con Dios? Que amé a Dios, que obedecí a Dios, que no busqué las cosas de acá, sino las de allá. La bendición que dejamos, porque si se da cuenta, Jacob deja eso a sus descendientes. Señores, a través de nosotros va a venir el Mesías. El Señor va a salvar a toda la humanidad. Echémosle ganas, obedezcamos a Dios, tiremos los dioses falsos. Querer agradar al Creador de los cielos y de la tierra. Bendito sea su nombre. La herencia que adquiere. ¿Qué herencia tomó al final Esaú y sus descendientes? Ninguna. Pero la herencia de Jacob, nadie se la pudo quitar. Y nadie se la va a quitar porque buscaba la herencia celestial. Alabado el nombre del Señor. La herencia es espiritual y es eterna la que recibe Jacob. Nosotros la gente se burla de nosotros. La gente piensa que nosotros estamos perdiendo el tiempo, que le tiramos a cosas que no valen la pena. Yo me imagino a Jacob: vete a la tierra que yo te mostraré. Mientras en ese momento Esaú se establece, se vuelve rico, posee tierras, un gran ejército. Mientras tanto el Hijo de Dios está buscando el hacer la voluntad del Padre. Pero la historia queda escrita y es bien clara. Todavía el día de hoy se habla de Jacob de manera positiva, pero se habla de Esaú de manera negativa. Gloria al nombre del Señor. Dios siempre estuvo al lado de Jacob y su familia. Dios siempre lo sostuvo. Dios siempre le proveyó. ¿Sabe qué? La vida de Jacob fue emocionante. ¿Por qué le digo que fue emocionante? Porque pasaba unas cosas, hermano, que tremendo. Que de repente se le venía el enemigo y lo quería acabar, lo quería destruir. Y él podía ver la mano poderosa de Dios. Emocionante. Porque miraba la diferencia entre lo que era servir a Dios y no servir a Dios. Porque se veía la diferencia entre lo que es el Dios verdadero y los dioses falsos. Oh, la historia de Elías, hermano, cuando Jehová y los 800 profetas de Baal, hubo un reto. Mire lo emocionante que es la vida cristiana, porque la palabra del Señor que nosotros practicamos va a prevalecer, funciona, da frutos. En cambio, lo que hace el mundo no funciona. Yo le doy gloria a Dios por conocerlo, por ser parte de su pueblo. Y aunque no pueda tener mucho, sé que al final de cuentas Él me dará la corona de la vida que Él ha prometido a todos los que en Él confían. ¡Aleluya! Dios nunca le falló. Pero los dioses a Esaú sí le fallaron.
Dios siempre lo pudo proteger. Siempre peleó por ellos y todas sus promesas se cumplieron en la vida de Jacob. ¿Qué lecciones, con esto termino, qué lecciones aprendemos como iglesia de esta historia? ¿Qué aprendo yo de esta historia del capítulo 36? Al hacer la comparación entre Esaú y Jacob entonces. Si nos ponemos a pensar en Jacob, hay que buscar las cosas espirituales primeramente. Jesús lo dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y los demás os vendrá por añadidura. Amén, hermanos. Todo lo necesario lo tendremos en el nombre de Jesús. Eso lo hizo Jacob. Nunca se va a arrepentir de haber seguido a Jesús. Jacob honró y respetó a Dios. Esaú no lo respetó ni lo honró, ni lo buscó primeramente. Esa es la primera lección. Hay que buscar primeramente a Dios ante todas las cosas. Lección número 2. Debemos de obedecer la palabra del Señor para no caer en grandes problemas que nos hundirán. Esaú decidió no obedecer y nadie lo pudo sacar de los problemas en los que se metió. ¿Cómo no obedeció? Porque no buscó lo espiritual y porque se casó con mujeres extranjeras, las cuales lo llevaron a adorar dioses ajenos. Eso ha pasado a través de toda la historia. A Salomón, por muy sabio que fue, Dios le dijo: no te vayas a buscar mujeres extranjeras. Y las buscó. Y fueron las que lo llevaron a la desgracia. Cuidado con andar en yugo desigual. Número 3. ¿Qué lecciones aprendemos nosotros como iglesia de esta historia? Si nosotros no buscamos a Dios y no servimos a Dios, nos convertimos en enemigos de las cosas de Dios. Porque vamos a frenar y vamos a ser un obstáculo para aquellos que le sirven al Señor. En pocas palabras, o le sirves o no le sirves. Si le sirves y le obedeces, eres amigo de Dios. Si no lo haces, automáticamente te conviertes en un enemigo de Dios. No, yo no estoy peleando con Dios, no hay tal cosa. O le sirves o no le sirves. Número 4. ¿Qué lecciones puede aprender la iglesia de esta historia? La bendición material, las riquezas y cualquier cosa terrenal no es garantía que Dios esté con nosotros. Hay mucha gente que allá afuera nos reta a nosotros y nos dice: pero mira, yo tengo dinero. Pero mira, yo tengo más que tú. Pero mira mi casa. Mira mi cuenta bancaria. Mira mis terrenos. Mira. Por eso dicen: yo tengo a Dios. Y ese fue el error que hubo en el tiempo de Jesús. Porque toda la gente pensaba que los ricos estaban cerca de Dios. Y Jesucristo les cambió toda esa mentalidad. Le dijo: cuán difícil es que un rico entre al reino de los cielos. Yo puedo ser muy pobre, pero Dios puede estar muy cerca de mí. La bendición entonces material, las riquezas y cualquier cosa terrenal no es garantía que Dios esté en nosotros. Todo eso lo tenía Esaú y Dios no estaba con él. ¡Aleluya! Esto le vuela la cabeza a los de la prosperidad, a los del evangelio de la prosperidad. Si preferimos el mundo, quinta lección, y los deseos carnales,
No podemos contar con las promesas de Dios. No podemos contar con la esperanza viva de un cielo, una morada eterna para nuestras vidas. O la tierra o el cielo. O lo material o lo espiritual. No podéis servir a Dios a dos señores, dijo Cristo. O servís al uno o servís al otro. Alabado el nombre de nuestro Dios. Quiero leerle las últimas citas. Dice el Señor Jesucristo en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 2. Para aquellos que como Jacob buscan las cosas espirituales. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Aleluya. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, dice la palabra del Señor. Eso era lo que andaba buscando Jacob, pero Esaú no buscaba eso. Y obtuvo lo que quiso en la tierra. Dios dice que le dio el monte Seir. La tierra que eres, la tierra te doy. Dice 2 de Corintios capítulo 5 versículo 1. Porque sabemos, léalo conmigo. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, o sea, hablando del cuerpo, ahí se está, cuando dice morada terrestre, está hablando de su cuerpo y de mi cuerpo. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos un edificio, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Yo quiero ir al cielo. La casa aquí se envejece, me la puede quitar el banco. O si Estados Unidos se vende, me la quita China. Aleluya. Hebreos capítulo 11 versículo 10, hablando de los escritores del Antiguo Testamento. Hebreos 11, 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esa era la esperanza de Jacob, pero esa no era la esperanza de Esaú. La última cita, Apocalipsis 22, 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Se recuerda la primera cita que leíamos? De Malaquías. Por demás es servir al Señor. No es por demás servir al Señor, hermanos. Al menos yo no creo que sea por demás servir al Señor. Y el Señor dijo, voy a hacer libro de memoria, dijo. Y voy a escribir todas las cosas que hacen los que sirven y los que no sirven, dice. Y en aquel día van a ver la diferencia entre los que me sirven y me aman y los que no me sirven y no me aman. Eso decía el libro de Malaquías. ¿Vale la pena servir a Dios, iglesia? ¿Vale la pena experimentar el vituperio de Cristo? Vale la pena. Mientras Edom conquistaba territorios, el pueblo de Israel padecía esclavitud y un futuro incierto. Pero Dios lo sacó con mano poderosa. Así nos va a sacar a nosotros, porque somos su pueblo. Amén, hermanos. Alabado sea el nombre de nuestro Dios.
¿Se da cuenta de la comparación de una vida con otra? Amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos a orar.